El inmueble que vio nacer a Pedro Infante, situado en el número 116 de la calle Constitución en Mazatlán, Sinaloa, se ha transformado hoy en un espacio museístico consagrado a honrar la memoria de esta figura legendaria. Este auténtico gigante del celuloide mexicano vino al mundo en dicha residencia el 18 de noviembre de 1917, y actualmente el recinto, denominado El Rincón de Pedro Infante, custodia una selecta variedad de enseres personales, material fotográfico, indumentaria de charro y vestuario escénico empleado por el actor en sus rodajes, además de vinilos y cartelería original de la época. La inmensa mayoría de estas piezas fueron cedidas generosamente por allegados y parientes del artista. Cabe destacar que Pedro Infante habitó diversas fincas a lo largo de su trayectoria vital en Ciudad de México, como su domicilio en la colonia Narvarte, concretamente en la calle Enrique Rebsamen, número 728, dentro del distrito Benito Juárez, donde residió desde el año 1945 hasta 1951. Esta vivienda supuso la primera adquisición inmobiliaria del ídolo en la capital azteca, hogar que compartió con su esposa, María Luisa León Rosas de Infante. El chalet, de estética colonial californiana y distribuido en 3 alturas, se mantiene en excelente estado de conservación y luce una placa conmemorativa que subraya su relevancia histórica. Su segunda morada se ubicaba en la intersección de la calle Buenavista con Pernambuco, en la zona de Lindavista. Esta propiedad disponía de 5 dormitorios y una zona de aparcamiento muy espaciosa, destacando por su fachada revestida de azulejos verdosos, un inmueble que posteriormente obsequiaría a sus progenitores. En el año 2019, la finca se vendió por un importe de 20 millones de pesos y acabó siendo derribada por su estado ruinoso para levantar en su lugar un centro educativo privado sobre una parcela de 10 hectáreas situada en la autovía México-Toluca, exactamente en el kilómetro 18.5. Allí fue donde Pedro Infante erigió una mansión colosal, diseñada a su entera voluntad y capricho. Todo se gestó en 1946, durante el rodaje de la cinta Los Tres García, bajo la batuta de Ismael Rodríguez, cuando Pedro quedó prendado de las localizaciones y fascinado por el paisaje y el entorno natural, tomó la determinación de comprar los terrenos en 1949. De forma paulatina, el actor comenzó a proyectar y edificar su refugio ideal, bautizado por el vecindario como la Ciudad Infante. La finca era un fiel reflejo de las aficiones y el estilo de vida de Pedro, y la residencia gozaba de unas instalaciones que resultaban verdaderamente oníricas para aquellos tiempos. La propiedad no solo evidenciaba su triunfo profesional, sino que constituía un merecido santuario para el descanso y la vida social junto a su esposa, familia y círculo íntimo. El complejo arquitectónico incluía una vivienda inicial, una capilla y un gimnasio de gran envergadura, que representaba uno de los rincones vitales para él. La sala de proyecciones, apodada El Ratón, estaba dimensionada para un aforo de 50 personas, brindando una experiencia cinematográfica de lujo tanto para el actor como para sus convidados. La incorporación de una taquilla simulada aportaba un matiz jocoso, permitiendo a Infante gastar bromas a sus visitas al cobrarles los billetes de acceso. Al adentrarse en la sala, dominaban el espacio unos retratos de gran formato de su íntima amiga Blanca Estela Pavón y de Jorge Negrete. En aquel lugar no solo se realizaban estrenos de sus filmes, sino que también utilizaba la pantalla para analizar sus interpretaciones con ojo crítico y pulir su desempeño dramático. La mansión disponía asimismo de un oratorio consagrado a la Virgen de Guadalupe, un espacio que denotaba su ferviente devoción religiosa y servía como lugar de retiro donde el artista se aislaba para rezar y meditar en silencio. Esta capilla constituía uno de los espacios más entrañables de la vivienda, ornamentada con iconografía de la Virgen y diversos elementos litúrgicos. A Pedro le apasionaba la natación, motivo por el cual ordenó construir una piscina de dimensiones generosas, donde disfrutaba en compañía de sus vástagos, siendo allí mismo donde les instruyó en el arte de nadar. La casa contaba además con una sala de billar, una zona de bar, salón para festejos y un taller de carpintería completo. Este último recinto le permitía volcarse en su afición por la ebanistería, manufacturando personalmente diverso mobiliario y piezas de madera para su hogar. La entrega de Pedro Infante al oficio de carpintero ponía de manifiesto su talante polifacético y su inquietud por cultivar destrezas en disciplinas ajenas a su trayectoria artística. El gimnasio, indudablemente, era uno de los lugares más imponentes de la finca, con un tamaño equiparable al de un club deportivo profesional, y dotado de maquinaria de vanguardia que él mismo importaba desde Estados Unidos mucho antes de que se popularizaran en México. Pedro solía levantarse a las 5 de la madrugada cada jornada. Ingería varias botellas de suero,
y entre 7 y 10 yemas de huevo antes de iniciar su rutina de entrenamiento. Esta disciplina espartana hacia el deporte era el espejo de una personalidad meticulosa y perfeccionista, donde el ejercicio físico ostentaba la primacía sobre cualquier otra labor. Otro rincón digno de mención eran los vestidores, repletos de espejos y armarios donde Pedro custodiaba una ingente cantidad de ropa, dado su particular interés por el estilismo y el vestuario. Asimismo, poseía una habitación con un simulador aéreo, donde pasaba horas pilotando hacia destinos imaginarios. Pedro gozaba enormemente de la compañía de su madre, doña Cuquita, y de sus hijos, quienes acudían con frecuencia a la finca. Por si fuera poco, la propiedad albergaba una pista de bolos totalmente equipada con tarima de madera de importación y bolos electrónicos, un lujo inusitado en aquella época. La ubicación de la vivienda, inmersa en una arboleda y alejada del mundanal ruido urbano, resultaba perfecta para satisfacer su necesidad de contacto con el aire libre. Su elección de residir en semejante entorno no obedecía únicamente a un anhelo de intimidad, sino también a su amor por la calma y la práctica deportiva. Uno de los espacios más singulares de su hogar era su peluquería privada, dotada de sillones de barbero profesionales y utillaje moderno, reflejo de una de sus mayores aficiones. Pedro disfrutaba cortando el cabello a sus amistades y parientes, y este gusto por la peluquería revelaba su faceta más lúdica y distendida, convirtiéndolo en un anfitrión carismático dentro de su círculo más cercano. Adyacente a la barbería, Pedro disponía de un baño turco y duchas de hidromasaje, elementos que utilizaba tras finalizar su sesión diaria de ejercicio. Además de sus proyectos cinematográficos y su pasión por el entrenamiento, Pedro siempre hallaba tiempo para la conciliación familiar. El fallecimiento de Pedro Infante, tan inesperado como devastador para todos, pilló totalmente desprevenida a su amada Irma Dorantes. Ella, en su dolor, no prestó atención al destino de las fincas, los automóviles y demás bienes que el sinaloense había atesorado. Una coyuntura que otros supieron explotar como oportunismo, como sus parientes, su administrador y su representante. Los primeros en reaccionar fueron la propia familia de Infante, pero lejos de acudir al lugar del accidente o buscar el cuerpo de Pedro, se dirigieron directamente a su mansión en Coajimalpa. Se comenta que Pedro Infante mantenía económicamente a medio centenar de familiares, y fueron ellos mismos, entre hermanos y sobrinos, quienes perpetraron un saqueo sistemático de la casa, llevándose muebles y objetos de valor, llegando incluso a arrancar la tarima de la bolera, justificando sus actos por el temor al incierto futuro económico que les aguardaba sin el sustento del actor. Pese a que la voluntad de Pedro era firme respecto a escriturar la finca a favor de Irma, su representante, Antonio Matuc, le disuadió de tal idea. Esta nefasta recomendación tuvo consecuencias desastrosas, provocando que la mujer se viese injustamente desheredada. A día de hoy, no queda ni un solo ladrillo de la mansión señorial original. Con el paso del tiempo, la parcela acabó siendo vendida, y dado su avanzado estado de ruina, se procedió a su demolición total. En ese mismo solar se alza actualmente la sede de Husky Injection Molding Systems de México, una firma dedicada a la reparación y mantenimiento de todo tipo de maquinaria y equipamiento industrial. Curiosamente, la última morada real de Pedro Infante pasa desapercibida para el gran público. Se halla situada en la calle Pensilvania número 296, en la conocida colonia Nápoles de Ciudad de México. Allí convivió junto a Irma Dorantes durante algo más de 6 meses, justo después de que se viesen forzados a abandonar su hogar en Coajimalpa por los incesantes pleitos y trifulcas con María Luisa León a cuenta del divorcio. A esa nueva vivienda, que ocupaban en régimen de alquiler, Pedro apenas logró trasladar unos pocos enseres y muebles, piezas que Irma todavía atesora con cariño. El espacio era tan sumamente reducido que ni siquiera tenía sitio para aparcar su espectacular automóvil Mercedes-Benz alas de gaviota. Antonio Matuc, encargado de abonar las mensualidades del alquiler, cesó los pagos tras el fallecimiento de Pedro, lo que coaccionó a Irma a desalojar la vivienda precipitadamente. Por otra parte, su residencia en Mérida, Yucatán, situada en la avenida Itzáes número 587, fue comprada en 1954. Tras el deceso del artista, la finca se transformó en lo que hoy es el Hotel Boulevard Infante. El establecimiento acoge una pequeña galería consagrada a su vida y trayectoria, brindando a los admiradores la oportunidad de pernoctar y profundizar en la historia del ídolo mexicano. Este inmueble, amén de haberse consolidado como un punto de interés turístico, custodia la exposición titulada Amorcito Corazón, un espacio donde los visitantes pueden deleitarse contemplando objetos personales de Pedro Infante, tales como su vestuario, sombreros charros, y hasta un fragmento del avión siniestrado en el que perdió la vida el actor en 1957. En esta casona pasó Pedro sus últimas jornadas,
por lo que constituye uno de los enclaves más significativos y sagrados para sus seguidores. Se rumorea que otra de las residencias donde Pedro solía disfrutar de sus vacaciones estivales se hallaba en Progreso, Yucatán, concretamente en el edificio popularmente conocido como la Casa del Pastel, mote que recibe por su curiosa arquitectura, similar a una tarta nupcial de 3 alturas, rematada con un mirador en la cima. La vivienda no solo goza de fama por su estampa singular, sino también por su estrecho vínculo con Pedro Infante, quien la escogió como su refugio predilecto durante sus visitas a tierras yucatecas. La finca fue erigida allá por 1940 por Víctor Suárez Molina, un lugareño. Y aunque la razón exacta que le llevó a inspirarse en un pastel continúa siendo un absoluto misterio, la casa se tornó en un reclamo turístico de primer orden en la región. Posteriormente, pasó a manos de la familia Reyes Goleo y, tras atravesar un extenso periodo de abandono y dejadez, fue adquirida por otra familia yucateca. Pese a los intentos de derribo, la edificación ha sido salvaguardada gracias a su estatus de patrimonio cultural de Progreso, lo cual impidió que la piqueta acabase con ella. Aunque la villa ha sido conocida por el vulgo como la residencia de Pedro Infante, lo cierto es que el actor únicamente la arrendaba para disfrutar de sus vacaciones en Yucatán. No obstante, este vínculo con Infante le ha conferido un valor histórico y simbólico incalculable, convirtiendo la propiedad en un auténtico lugar de peregrinación para sus admiradores. La emblemática Casa del Pastel reabrió sus puertas transformada en restaurante, sumándose así a la oferta gastronómica del Malecón de Progreso. Estas propiedades no fueron simples techos bajo los que se cobijó Pedro Infante, sino que encarnan capítulos trascendentales de su trayectoria vital y profesional, dejando una impronta imborrable en la memoria colectiva de todo México. Finalmente, el legado de Pedro Infante trasciende su música y filmografía. Reside también en las memorias de quienes le trataron en las distancias cortas. Su entrega al séptimo arte, ejemplificada en aquel proyecto innovador donde iba a interpretar 7 roles distintos, quedó truncada por su fatídico final. Pese a la tragedia, su esencia pervive en cada rincón de las estancias que antaño llenó de vida y alegría, así como en los corazones de sus incondicionales. Pedro Infante, el ídolo inmortal de México, forjó una herencia que va mucho más allá de sus coplas y cintas. Su antigua casa en Coajimalpa servía de testimonio de su existencia, sus pasiones y sus lazos con quienes le rodeaban. Sin embargo, esta emblemática finca ha terminado siendo muda testigo del abandono, la nostalgia y las innumerables leyendas que todavía hoy circulan sobre su figura.